Buenas, hoy estamos en una nueva charla y en esta ocasión vamos a hablar un tema interesante que parece que es obvio, pero no es tan obvio porque siguen preguntando muchas veces en la consulta o fuera de la consulta las diferencias. Le hemos puesto como título, es muy curioso el título, ¿su hijo tiene el pie plano o cabo? ¿Y ahora qué, no? Bueno, pues hoy hemos traído al canal a Francisco Javier, que él es traumatólogo, y vamos a pasar a que se presente y nos cuente un poquito de su experiencia y después, bueno, le vamos a hacer un montón de preguntas que yo creo que nos va a aclarar muchas dudas. Así que, bueno, pasamos a presentar. Pues muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, soy Javier Carrillo, traumatólogo, especialista en cirugía de pie-tobillo y nada, y es un placer estar aquí. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Pues la verdad que me gusta mi trabajo, se puede decir todo. Me apasiona el quirófano y por eso decidí hacer traumatología y me apasiona la patología de pie-tobillo y el mundo de la biomecánica y la verdad es que se puede decir que me gusta todo. Sí, Soy ¿no? una afortunado. Sí, no, bueno, no todo el mundo puede decirlo, ¿eh? Cuando son trabajos tan vocacionales es una suerte, porque cuando yo siempre digo, ¿no? Que dedicamos muchas horas a trabajar y poder trabajar en algo que te apasiona y que te gusta, bueno, pues eso es un lujo, ¿verdad? Todos tenemos días malos, todos estamos cansados a veces, pero bueno, por lo menos sabiendo que hacemos cosas que nos gustan, ¿no? Y bueno, ¿y cómo es que estudiaste en medicina? Pues mira, yo no sé el por qué. A veces me lo he preguntado, ¿eh? Ya ha pasado el tiempo, te pregunta el por qué, pero no, la verdad es que no te lo puedo decir. Es como que desde el colegio ya lo decía, ¿no? Y ahí fui. Y tenía claro y por eso, pues bueno, pues hincaba los codos para llegar a eso, ¿no? Y bueno, al final por eso la medicina. Luego ya dentro de lo que es la patología de pie-tobillo, sí que yo vi que había una necesidad de alguna forma de evolucionar un poco cómo se trataba el pie-tobillo dentro de la traumatología y tuve la suerte de tener gente cercana, residentes que eran mayores míos que se especializaron en eso y me pegué a ellos y la verdad es que me apasionó. Sobre todo cuando, gracias al doctor Maceira, al doctor Monteagudo, fui a su curso y luego al final acabé rotando con ellos y entonces vi que dentro de lo que era patología de pie-tobillo era muy importante la biomecánica y me pareció algo apasionante y desde ahí hasta hoy. Wow, qué bien. Es que me gusta preguntar porque es interesante, ¿no? La trayectoria de vida de cada uno, porque, bueno, por qué vamos tomando esas decisiones, ¿no? Es muy interesante. Bueno, antes de empezar, me gustaría que vayamos primero a la definición, ¿no? ¿Qué es un pie plano? Y después vemos qué es un pie cabo, para que, bueno, las personas que nos estén viendo, las familias que nos vean, tengan claro de qué vamos a hablar hoy en la charla. Bueno, el pie plano se define como un pie que tiene menos puente de lo normal, mientras que un pie cabo es un pie que tiene más puente de lo normal. Esa es la definición pura, porque luego, evidentemente, el pie plano y el pie cabo suelen llevar asociados diferentes deformidades típicas que no siempre se dan, pero que suelen ser típicas. Pero como definición sería o más puente o menos puente de lo normal. ¿Verdad? Sí, cuando a veces preguntan, yo no sé qué tipo de pie tengo, bueno, pues es en función del arco plantar, ¿no? ¿Y qué signos visuales son característicos de cada tipo? Pues en un pie plano nos encontraríamos con ese menos puente y asociado normalmente a un retropié valgo, ¿no? Es decir, que si vemos desde atrás el pie, lo vamos a notar en esta posición, ¿no? Tendiendo hacia el primer dedo, ¿no? Y mientras que el pie cabo suele asociarse a un retropié varo, es decir, varo supinado, como ahora se está tan de moda la supinación y la pronación. Vale. Y bueno, ¿en qué casos habría que tratar un pie plano? ¿En qué casos habría que, ¿no? Para las familias que nos estén escuchando, dice, bueno, ¿cuándo hay que tratar? Yo de alguna forma creo que es muy, muy importante porque suele ser la consulta más habitual que hay que tranquilizar a los padres. Niños entre 3, 4 años o hasta 3, 4 años es normal que no tengan puente. Eso es muy, muy normal. E incluso, según las características de cada niño, a partir de ese cuarto año hasta los 10 años aproximadamente, se va a ir produciendo el desarrollo de ese arco plantar por ese aumento de la musculatura intrínseca, también por esa pérdida de grasa plantar y también hay que asociarlo muchas veces al valgo de rodilla, que también se tiende a corregir con el tiempo, a esa deambulación con los pies hacia adentro, son periodos evolutivos, ¿no? Entonces, yo hasta los 3, 4 años es cuando habría que tranquilizar a los padres.
Y luego posteriormente también. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene el pie plano. Pero si es un pie plano asintomático, tampoco tenemos que preocuparnos. Hay que observarlo simplemente. Y creo que en este caso, si son asintomáticos, no hay que limitar actividad ni volverse loco con el tipo de tratamiento, etcétera, etcétera. ¿Y qué podrías decir del pie cabo? ¿Cuándo se trata? ¿Algo similar o...? El pie cabo hay que tener ya un poco más las orejas de punta. ¿Por qué? Porque igual que el pie plano, observación, tranquilidad, el pie cabo tampoco hay que alarmarse, pero sí que a lo mejor hay que observar más estrechamente. ¿Por qué? Sobre todo en los casos de que a lo mejor tengamos un pie cabo unilateral, es decir, solo en un lado, solo en un pie, o que tenga una evolución muy rápida. En esos casos muchas veces hay que también tener en cuenta alteraciones neuromusculares o antecedentes familiares para diagnosticar si lo hubiera alguna enfermedad de base que nos pone manifiesto ese pie cabo. Sí, cuando hay asimetrías en los miembros, es decir, eso pues nos puede dar pistas, ¿no? Pero sí que me parece muy interesante que tratemos el tema de eso, de calmar a las familias, porque aquí hablamos mucho de prevención y hay cosas que son fisiológicas, es decir, que es normal que hay una etapa evolutiva de la vida de los niños, pues tengan ese tipo de pie, con lo cual, ante la duda, bueno, pues siempre que acudan a los profesionales para que podamos asesorar, pero que al fin y al cabo no siempre hay que tratar todo, ¿no? Hay que ver si es funcional, si no es funcional y en función de eso pues se van adquiriendo pautas, ¿no? ¿Qué consecuencias biomecánicas tiene un pie plano o un pie cabo? ¿Qué consecuencias tiene a nivel biomecánico? A nivel después de rodilla, cadera, ¿qué consecuencias puede tener? A ver, los pies planos normalmente son pies planos son pies acomodativos, ¿no? Entonces normalmente suelen producir el dolor a nivel de lo que sería el pie y el tobillo, porque son pies que amortiguan mucho más. En ese caso, en el niño nos vamos a encontrar con niños que comentan que a partir de cierto tiempo de andar o de cierto tiempo de actividad notan como dolor o muchas veces cansancio, se me cansa el pie, ¿no? Eso suele ser lo más característico. En el caso del pie cabo, son pies que son mucho menos adaptativos. Y en este caso sí que suelen dar, ese dolor suele ser en la parte externa del tobillo o una sobrecarga del quinto metatarsiano, o si es un pie cabo anterior, que es bastante frecuente, suele dar dolor debajo del dedo gordo. Y en estos casos, como son pies menos acomodativos, también a veces producen sobrecargas de las articulaciones proximales. Sí, porque a lo mejor si hablamos de deporte, por ejemplo, en un tipo de pie y otro, pues ahí también tendremos que tener unas consideraciones a nivel biomecánica, entiendo. Exacto, sí, porque claro, el pie plano normalmente, como hemos dicho antes, suele estar asociado a un aumento de pronación, ¿no? O de validización, y entonces produce una sobrecarga de las estructuras más mediales, facial posterior, fascia plantar, mientras que el pie cabo suele ser asociado a un varo, y en este caso se produce una sobrecarga más de las partes externas, a lo mejor 15 de tobillo con más facilidad, etcétera, etcétera. Sí, a lo mejor también más tensión a nivel de los gemelos y demás, ¿no? Es decir, que hay después unas características, ¿no? Y entonces, así en el caso de que sí que haya que tratar un pie plano, ¿cuáles son los posibles tratamientos? ¿Cuáles, así a rangos generales, cuáles serían los posibles tratamientos de un pie plano? En un pie plano nos iríamos de nuevo a un tratamiento conservador, siempre. Siempre un tratamiento conservador en el cual, bueno, pues ya hay compañeros podólogos, etcétera, etcétera, en los cuales, ya que se van metiendo cada vez más los fisioterapeutas redactadores a la hora de potenciar musculatura, y en ese caso yo creo que estaría por ese tratamiento, ¿no? Un seguimiento por nuestra parte, pero sobre todo ese tratamiento conservador hasta a ver cómo va. Lo normal es que el tratamiento conservador triunfe, ¿no? Y no haya que hacer nada por parte de la traumatología. Ya en un pie plano, cuando nos metemos entre los 9, 10 años aproximadamente, si es una gran deformidad, también hay que ver si hay una colisión tarsiana, que son uniones de algunos huesos del pie, con el paso del tiempo se van haciendo cada vez más firmes y esa rigidez también puede provocar dolor. Pero bueno, observar ese pie y si tiene dolor es cuando a partir de esos 9, 10 años y ante grandes deformidades es cuando nos tenemos que plantear algún tipo de tratamiento. Las primeras fases de ese tratamiento quirúrgico por nuestra parte, en edades más tempranas, se opta por utilizar endoprótesis, que son unas pequeñas prótesis que se ponen en esa articulación entre el astrágalo y el calcáneo para corregir ese eje, corregir la alteración. También lo que se llama calcáneo stop, ¿no? Que es utilizar un tornillo que hace la misma función. Y en el caso de ya en edades más avanzadas, ya hablamos de adolescentes con el crecimiento terminado, ya hacemos normalmente actuación sobre el hueso, lo que se llaman osteotomías, es decir, corregir nosotros según la deformidad, según la clasificación
dónde tenemos que actuar para conseguir un pie plantígrado y con menos deformidad. Y ya, evidentemente, en edades más avanzadas, en patologías más concretas, hay que hacer fijaciones de articulaciones, pero no suele ser lo habitual en esta edad primera, por supuesto. Claro. Y en eso se está innovando bastante en cuanto a las las técnicas que se usan, los tratamientos y demás a nivel quirúrgico. ¿Se va innovando? Por supuesto. Se va innovando en cuanto a técnicas y se va innovando en cuanto a conocimiento, ¿no? Pero no dejamos de crecer. Y yo creo que por eso también lo bonito de la patología del pie-tobillo, de la especialidad de la traumatología como el pie-tobillo, porque se va cada vez conociendo más, ¿no? Y por eso me resulta tan apasionante. Dentro de ese conocimiento creo que cuando vamos conociendo más de dónde viene todo, cuando para mí eso es la innovación, ¿no? Más que la técnica en sí, que también, evidentemente, se hacen técnicas cada vez con menos incisión o, bueno, se va innovando también en eso, pero sobre todo a raíz de conocer el porqué del problema y, sobre todo, siempre asociado a la biomecánica. A la biomecánica. Claro, al final lo que buscamos siempre es que el pie después sea lo más funcional posible y que le permita una calidad de vida, ¿no? A la persona, y en función de la edad, pues se puede hacer una actuación u otra, ¿no? Y en el caso del pie cabo, los tratamientos así, los posibles tratamientos, ¿cuáles serían? El pie cabo ya, es un poco es diferente, ¿no? Porque dentro del pie cabo, siempre lo nombramos como ese gran polimorfismo clínico que tiene el pie cabo, ¿no? Y nos encontramos desde que pie cabos anteriores, como he comentado. Entonces, aunque nosotros veamos que hay una deformidad en el talón, vamos a actuar en la parte más anterior o en el medio pie. Pero hay un gran polimorfismo, ¿no? Desde un acortamiento del sistema equilibrio plantar hasta grandes deformidades que nos hacen, de alguna forma, asociar tanto técnicas en el hueso como transferencias tendinosas, ¿no? Entonces tenemos que actuar a varios niveles. En el pie plano también, no he dicho que se suele asociar técnicas de partes blandas, pero allí, por ejemplo, en el pie plano es raro que solo se hagan actuación sobre las partes blandas, ¿no? Dentro del pie cabo sí que hay desde transferencias tendinosas a combinarlo con osteotomía, pero es que es muy importante individualizar cada caso. Es decir, tengo un pie con este tipo de deformidades, con este tipo de funcionalidad, que en el pie cabo es tan importante porque pueden haber alteraciones neuromusculares. ¿Cómo funciona ese pie? ¿Qué deformidades tiene? Entonces, con eso jugar. Y entonces, cada paciente decir, bueno, pues actúa a este nivel, hago esto aquí, hago esto allá. Y suelen ser cirugías o pies en los cuales hay que actuar a diferentes niveles.